Pero quiero decirte en este momento que me siento muy orgullosa de haberte conocido, que te respeto mucho y eh, te felicito porque todo profesional de la salud, y yo pienso que, o sea, soy una convencida de que todo el que ayuda a otro a sanar algún tema de salud física, mental, emocional, incluso espiritual, es un profesional de la salud. Entonces, yo considero que todo profesional de la salud, para poder ayudar a otro, tiene primero que sanar sus heridas. Y habiendo tú sanado tus heridas, yo entiendo que este método de sanación en 3 pasos significó para ti un proceso de sanación también. Y eso Claro, me da mucho orgullo o sea, haberte tenido en el programa porque eres uno de esos terapeutas a los que yo respeto y los que me encanta invitar. Dicho esto, ahora sí compártenos ese método que tú creaste. bien. Primero, cuando yo estoy acompañando a las personas, me da cuenta que venía mucha gente diciendo, yo vengo de una terapia de sanar. Yo me da cuenta que las personas entendían sanar, para algunos sanar era curarse, para otros sanar tenía que ver con otra cosa. Entonces yo veía como que, digo, acá la gente tiene, hay mucha confusión de lo que es sanar. Digo, realmente, ¿qué es sanar? ¿Y cómo se da un orden para sanar? Porque la gente a veces cree que ha sanado, digo, y realmente uno toca cierto tema y se da cuenta que no ha pasado eso porque se reaviva ahí la herida o se siente el dolor. Entonces, yo en toda esa comprensión llega un momento en el cual, como una canalización, doy a luz la sanación en 3 pasos. ¿Por qué la sanación en 3 pasos? Porque justamente el abordaje que yo doy explica que la sanación tiene un orden y ese orden es aplicable en esos 3 pasos. Entonces, el primer paso es la toma de conciencia. Todo ser humano, para poder sanar su vida, lo primero que necesita hacer en su vida es tomar conciencia de lo que la vida le está mostrando. Entonces, lo que hace la sanación en 3 pasos es, primero tiene una base que es el sentido en el cual la vida nos permite experimentarnos, ¿sí? O sea, la vida tiene un sentido en el cual se tiene que vivir. Nosotros ese sentido lo tenemos que respetar y experimentarlo. Porque cuando nosotros no respetamos ese sentido que la vida tiene, la vida ya ha preparado de antemano la forma de hacernos saber que no hemos salido del sentido. ¿Y cuál es la forma que la vida usa para hacernos saber? El dolor constante, el sufrimiento, la enfermedad, emociones que nos generan malestar y dolor, porque justamente esas son las formas que nos muestra a través de ella, nosotros reconocemos que nos hemos salido del sentido. Entonces, todo ser humano que siente malestares emocionales, sufrimiento, enfermedades, ¿sí? Lo único que está sucediendo en su vida es que justamente como se ha salido del sentido de la vida está haciendo a través de todo esa incomodidad, ese malestar, es hacerle sentir que ese ser humano necesita volver al sentido de la vida. Y esto es muy importante comprenderlo porque cuando uno comprende eso se da cuenta que no es que sea el diablo, no es que sea un castigo, no es que la vida sea mala, sino que justamente eso está puesto ahí para que yo pueda darme cuenta a través de esa incomodidad que se siente cuando uno siente un síntoma físico, un malestar emocional. Es la forma en la cual yo puedo despertarme, darme cuenta de que tengo que volver al sentido de la vida. Entonces, en ese sentido que la vida tiene, que es aplicable, la sanación en 3 pasos es aplicable a la pareja, a los conflictos en la familia, ¿sí? En lo que tiene que ver en la parte de la economía y también en lo que es nuestro cuerpo, las enfermedades, los síntomas, como nosotros conocemos, porque todos hablan de lo mismo, todos hablan de que el ser humano al haberse salido del sentido de vida, por ejemplo, con respecto a la forma en las que viven las relaciones de pareja, eso va a generar malestar emocional y puede llevarlo incluso a la enfermedad por el hecho de estar en una relación conflictiva, ¿no? Y eso puede ser la relación tanto de la pareja como una relación con mis padres o con una relación con mis hijos o en un ambiente, por ejemplo, laboral. Es aplicable a todo, ¿sí? Porque el sentido de la vida no ha dejado fuera nada, justamente porque la vida obviamente abarca todos los aspectos en sí. Entonces,
el dolor, el malestar y todos estos estados emocionales, como también físicos, que podemos sentir, no son ni más ni menos que un llamado de atención de la vida para que nosotros volvamos al sentir. Si nosotros no nos podemos quedar ahí como con la idea de buscar un culpable afuera, decir que es casualidad, que mi cuerpo se enferma por casualidad, todas estas cosas realmente no son así. Cuando nosotros integramos lo que es la mente, el cuerpo y el alma, nos damos cuenta que todo este malestar nos está diciendo que no hemos salido del sentir. Entonces, comprendiendo esta base, que es el sentido de la vida, la sanación en 3 pasos propone que justamente la sanación en el ser humano, para poder sanarse en cualquier área que esté experimentando, se produce a través de estos 3 pasos. El primer paso es la toma de conciencia. ¿Cómo yo tomo conciencia de mí, de lo que me está sucediendo para empezar a sanar? A través de cualquier malestar en el cual yo me encuentro. El camino en mi vida para sanar se produce a través de la honestidad de yo, por ejemplo, las personas que me están escuchando, puedan observar en su vida sus relaciones. Por ejemplo, ahora mismo lo pueden hacer mientras yo estoy hablando. Observa tus relaciones, observa la relación con tus padres o con tus hijos o tu propia familia, la que has creado. Observa tu trabajo, tu economía, observa tu salud física, ¿sí? O emocional. Se podría decir que si nosotros hacemos ese movimiento y somos honestos, lo que a mí me duela de todo esto que yo estoy hablando, un síntoma físico, la relación de pareja, mi relación con la familia, con los hijos o la economía y demás, habla claramente de que es por ahí la puerta para que yo entre a sanar mi vida. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tomar conciencia de dónde está el dolor o el malestar que la vida está usando o permitiendo en mí para que yo a través de ese malestar pueda entrar al proceso de sanación. Entonces, la sanación en 3 pasos propone que el primer paso que todo ser humano debe dar para sanar cualquier área de la vida es la toma de conciencia. O sea, darme cuenta con honestidad en qué área de mi vida hay algo que me está doliendo y me está generando un malestar emocional, porque eso habla claramente de que ahí yo tengo que tomar conciencia y prestar atención, porque esa área yo no la estoy viviendo en el sentido que la vida quiere que la viva, y por ende me está doliendo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la cual el ser humano comprende que hay un orden y por dónde debe empezar. Que eso es lo que yo veía que mucha gente pasaba, de que yo tomé una sesión porque tengo un dolor, pero no había un orden, no había una comprensión de cómo se produce. Es el primer paso, entiendo que es como darme cuenta y encontrar la causa, para trabajar en esa causa. Exacto. Yo a todo esto he creado lo que yo le llamo los códigos y los principios de la vida, donde yo ahí explico de forma clara lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones. Por ejemplo, un código en las relaciones es que el otro a mí no me pertenece, no es mi propiedad. Entonces, cuando yo comprendo eso, o sea, de que el otro no es mi propiedad, yo dejo de querer controlar al otro, de querer que el otro cambie para mi beneficio. Entonces, por ende, empiezo a entrar al sentido de la vida, ya que hay muchas relaciones que todavía se sostienen en el dolor, con la idea de que el otro es el culpable, debería cambiar, es que si lo conocieras y todas estas cosas. Entonces, yo he creado varios principios que tienen que ver con el sentido de la vida para que el ser humano pueda, al leerlos, tomar conciencia de dónde está parado con respecto, por ejemplo, a las relaciones o con respecto al cuerpo físico. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo físico, uno de los códigos es que el cuerpo no se enferma por casualidad. Nosotros hasta en la actualidad, nosotros vamos a hacernos atender y yo bendigo a la medicina porque sé que es muy útil, sé que nos aporta muchísimo y en muchos casos hasta nos salva la vida, pero es real que uno va y todavía se trata el cuerpo como que se enferma por casualidad. Uno va con un síntoma y le dicen, bueno, tómate esta cosa. Pero no preguntan de cómo estás viviendo. ¿Qué estás viviendo en tu realidad para que tu cuerpo manifieste esto? Entonces la sanación en 3 pasos propone como un código que tiene que ver con el sentido de la vida el hecho de que nuestro cuerpo no se enferma por casualidad. Es como un mandato, una ley. No se puede enfermar por casualidad porque el cuerpo está respondiendo a la forma en la cual yo estoy percibiendo la vida. Entonces, por ejemplo, justamente ayer leía un testimonio de una persona que me había mandado
tenía problemas de gastritis, dolores de estómago, muchísimos malestares, todos eran en el estómago, en el aparato digestivo. Y ella me decía, yo fui al médico, he hecho de todo tipo de cosas, he tomado de todo, nada me servía hasta que me divorcié. Cuando me divorcié se me fueron todos los dolores. Claro, porque realmente lo que el estómago, o sea, su aparato digestivo, lo que estaba diciendo, es que esa relación en la que ella se encontraba no era digerible, era imposible de digerir y por eso le generaba gastritis, inflamación, porque era tanto el malestar que tenía que lo peor que se podía estar haciendo en el caso de ella era justamente estarle medicando el síntoma porque era seguir anestesiando lo que el cuerpo gritaba y el cuerpo lo que estaba gritando es termina esa relación. Pero obviamente, como se trataba el cuerpo separado de la realidad de la persona, no se podía ver que el origen de ese conflicto en el aparato digestivo no era casual, era la relación que tenía, que estaba siendo insoportable y el cuerpo la estaba gritando y el cuerpo estaba siendo un aliado para decirle, termina esa relación, ya no sé cómo decírtelo. Entonces, uno de los códigos... Hablaste del primer paso. Quiero preguntarte dos cosas y después seguimos con el segundo. ¿Tú ves pacientes, o sea, tú pasas consulta o tú tienes un método escrito que la gente puede adquirir para seguir ese método de sanar? Bien, yo doy tanto sesiones, ¿sí? Acompañamientos y también lo que es una formación donde yo les comparto de forma profunda cómo se produce todo lo que es el sentido, vemos los códigos, hacemos toda una formación que es tanto, la pueden hacer cualquier persona que quiera o tenga interés de sanar su vida, como también si la persona es un terapeuta o un psicólogo, un profesional que quiera tomar la sanación en 3 pasos como parte de sus abordajes, ya que es muy práctico. ¿Tienes una guía escrita que la gente pueda adquirir? ¿Cómo? ¿No tienes una guía escrita que la gente pueda adquirir? Sí, la formación, por ejemplo, la formación empieza ahora también tengo muchísimo contenido en YouTube donde hablo de lo que es la sanación en 3 pasos, donde explico, por ejemplo, esto de forma más profunda, porque obviamente hay más tiempo, donde explico el sentido de la vida, también el punto del origen, porque el sentido de la vida lo que nos está indicando es una sola cosa, es que nosotros volvamos a vivir el origen, lo que nosotros conocemos como Dios, como universo, es eso, es solo entrar en el sentido de la vida para vivir el sentido de la vida a través del origen, de la conciencia que nos ha creado. ¿Sí? Entonces, hay en mi canal de YouTube y en Instagram, por ejemplo, hay mucho contenido que yo ya tengo que las personas pueden entrar a mirar para poder empezar a aplicar y empezar a sanarse, mucho contenido gratuito, incluso hay ejercicios para que las personas puedan hacer como parte de lo que es el proceso. Ok. Todo el que quiera comenzar un proceso de sanación puede hacer una cita con Lucio, pero no te olvides también de adquirir mi primer libro, Tu Gran Oportunidad de Sanar, en Amazon, donde te cuento mis dolores, pero también te comparto todo lo que hice para aprender, crecer y sanar. Lucio, ¿cuál es entonces el segundo paso? Bien, una vez que el ser humano ha tomado conciencia de lo que le sucede, y acá quiero hacer un paréntesis y agregar algo que es muy importante, y es que muchas personas y muchos abordajes terapéuticos se quedan ahí, en la idea de, sí, yo fui a terapia y me di cuenta, tomé conciencia de que mi problema es X. Claro, pero me quedé ahí. Entonces la información es que yo tomé conciencia y ahora hablo de que tengo un problema y sería algo así como decir, me he dado cuenta que yo tengo un conflicto con la pareja, ¿sí? Y con mis parejas y es tanto. Claro, y uso esa situación para contarle a mi amigo, para que sepan quién soy, pero nosotros tenemos que ir más profundo, porque muchas personas en el proceso de sanación solo se quedan en la toma de conciencia. Sí, yo sé lo que me pasa, y justifico o me victimizo de lo que he vivido, porque ahora ya sé, y por ejemplo, y esto es uno de los puntos que yo hablo mucho porque tengo varios amigos psicólogos, y yo les comento, uno de los puntos en los cuales hay que tener mucha conciencia es que la persona no se quede con la etiqueta. O sea, como que si a la persona dice, usted tiene trastorno de X cosa, la persona ande por la vida diciendo, no, es que yo tengo un trastorno de esto y por este motivo me comporto así, vivo la vida así, la veo así, sino que tenemos que ir más profundo todavía.
Entonces, el segundo paso de la sanación en 3 pasos propone 2 cosas. Una es la comprensión de las emociones, porque en el momento que yo tomo conciencia de algo, va a brotar la emoción en mí de lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, si yo tomo conciencia que tengo un conflicto de pareja, el conflicto de pareja, yo me voy a dar cuenta que lo que genera en mí el malestar emocional, ese malestar es las emociones que me produce la situación en la cual yo estoy viviendo. Entonces, para yo poder seguir más profundo que la toma de conciencia, yo necesito comprender las emociones, cómo las emociones se expresan en nuestra vida. Porque incluso hasta el día de hoy todavía hay profesionales y demás que sostienen que la idea de las emociones, que por ejemplo tienen una idea medio distorsionada de las emociones, como que las emociones hay que controlarlas. Por ejemplo, cuando el sentido natural de una emoción es el movimiento. La emoción es una expresión que tiene que ver con la energía, el movimiento. Entonces yo controlo la emoción, yo lo que estoy haciendo es, no voy a poder, por ejemplo, una persona que tiene un trauma, si controla su emoción no se va a poder sanar. ¿Por qué? Porque el trauma ha quedado la emoción bloqueada dentro de esa persona. Entonces lo que necesita es movimiento. Entonces necesita que esa emoción se desplace, se mueva a través de esa persona y esa persona pueda expresar las emociones. Entonces lo que nosotros hacemos en el segundo paso es que yo ahí profundizo mucho en que se comprendan las emociones, cómo funcionan, cuál es la utilidad que tiene la emoción, cómo una emoción nos bloquea. Ahí hablamos obviamente del trauma, porque el trauma es una emoción que de alguna otra forma ha quedado bloqueada en nosotros y que nos está fragmentando la experiencia de vida. Y paralelamente a esto también nos adentramos a la liberación emocional. Y cuando nos adentramos a la liberación emocional, el liberar las emociones, ya entramos al mundo del inconsciente, ¿sí? Cuando hablo del inconsciente me refiero es a toda esta parte que nosotros tenemos como en la sombra, esto que nos da miedo expresar, esto de justamente lo que vos hablabas de sanar en la infancia, esto que me pasaba, por ejemplo, a mí cuando les hablaba de que yo veía a un psicólogo, y no digo, ojo, no digo que todos sean iguales para nada, pero sí es real que, por ejemplo, yo veía a un profesional y lo veía tan profesional que a mí no me generaba nada de amor para yo poder contar el dolor que tenía. Entonces, lo que hacemos en la liberación emocional es que nos adentramos a poder liberar esas emociones que se quedaron estancadas. O sea, todas las emociones que nosotros podamos haber experimentado, como recién hablamos, el hecho de, por ejemplo, sanar la relación con mi padre, con la madre, puede ser algún conflicto con respecto a un abuso que se haya experimentado, abandono, situaciones económicas, todas esas emociones que están bloqueadas ahí en nuestro inconsciente y que se expresan también a través de nuestro cuerpo, nos adentramos a sanarlas. Yo tengo ¿Y qué una forma hacen? en la cual... ¿Trabajo gestal, escritura? No, lo que directamente hago es que cerramos, o sea, como siendo prácticos, cerramos los ojos en ese escenario que la persona me está contando que le duele, como dije, que hemos tomado conciencia, y permitimos que las emociones que van apareciendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Nos adentramos a ellas, permitiendo que esas emociones nos lleven a donde nos vayan a llevar. Esto es muy interesante porque podría contar, por ejemplo, casos que tengo, obviamente, prácticamente se podría decir actualmente hasta miles por la cantidad de sesiones que he dado, pero lo que hacemos es que la emoción nos lleve al punto de origen donde se encapsuló, ya que todo trauma en sí es un programa, como un paquete de emoción que han quedado ahí y que lo que nosotros necesitamos hacer es que eso se libere, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, a través de la misma emoción que el cuerpo nos las dice, cuando nosotros abrimos los ojos y vamos hacia ese lugar, el cuerpo solo nos va a llevar al punto de origen de la emoción. Obviamente yo ahí lo voy acompañando, tengo una forma en particular que lo acompaño, que para eso tendría que ser más como en una sesión para explicarlo más detallado. Claro, claro. Pero de esa forma vamos a los puntos de orígenes y hacemos que esas emociones se liberen. Entonces cuando la emoción se libera, esa energía que estaba bloqueada por la emoción sale del cuerpo y por ende la vida de forma natural tiene que llenar ese espacio con vida, obviamente, y esa misma vida que empieza a ocupar ese espacio donde la emoción ha sido bloqueada, que puede ser a través de una enfermedad,
¿sí? O a través de un trauma, un estado emocional y demás, empieza por ende a fluir. Y por lógica empieza a generarme a mí la posibilidad de repararme, reconstruirme en áreas en las cuales yo puedo estar fragmentado con respecto a la forma en la que yo veo la vida. Excelente. ¿Y el tercer paso? Bien, ahí va el punto. Una vez que el ser humano, y esto también es interesante porque también acá quiero aclarar algo, que hay muchos abordajes terapéuticos que se quedan en este segundo paso. O sea, la toma de conciencia, vivo la emoción, en algunos casos lloro, sí, reconozco todo, pero falta algo. Y es justamente el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Que la vida en este plano nos pide la responsabilidad y el accionar. O sea, si vamos al punto de la pareja, que es algo que a la gente siempre lo mueve bastante. Si yo ya tomé conciencia de que estoy en una situación en la que yo quiero que mi marido, por ejemplo, cambie, ¿sí? Y yo lo estoy controlando y le estoy diciendo, me doy cuenta que yo tengo que soltarlo, aparecen todas esas emociones de abandono, que es muy probable que tengan que ver con mi padre, porque el marido normalmente está representado por la figura del padre, brotan todas esas emociones, luego la vida a mí me pide un movimiento, ¿sí? O sea, accionar. En algunos casos, ese accionar puede ser que me lleve a mí justamente a terapia, a que yo sane todos esos miedos que tengo y esos juicios que tengo quizás hacia mi pareja. Entonces, ese movimiento puede que no sea físico con respecto a distanciarme, a terminar la relación, pero sí me genera un movimiento interno en el cual yo, esa situación que la veía de una forma como que yo tenía que cambiarlo, ya dejo de querer cambiarlo. Entonces yo puedo ocuparme de mí y la persona se siente libre y desde ese movimiento que estoy haciendo, ¿sí? Que la vida me está pidiendo y que yo voy afirmando en mi vida, me va a permitir que yo entre por lógica a un estado de conciencia que viva la vida con plenitud. Pero en otros casos es necesario que el movimiento, ese accionar en el sentido de la vida, sí me obliga a que yo me tenga que desplazar físicamente. Como por ejemplo, terminar una relación. Se tomé conciencia, libero las emociones, entonces cuando libero las emociones tengo la fuerza que antes no tenía para poder irme quizás si me tengo que ir. Entonces mucha gente lo que pasa es que toma conciencia, pero no ha liberado las emociones. Entonces dice, yo me quiero ir, pero las emociones son tan densas dentro de sí mismas que no le dan la fuerza para irse, para terminar la relación. Y esas son las típicas relaciones tóxicas que no se le pueden terminar y todas estas cosas. O Entonces, sea, el en el tercer paso paso es accionar en el sentido que la vida me pide. En la parte laboral puede ser que yo tenga que terminar el trabajo, puede ser que sea que tenga que hablar con mi jefe para plantearle ese conflicto en el cual yo me encuentro y que tengo miedo de expresarlo, que cuando yo tomo conciencia, libero las emociones, yo siento la energía de la vida, la vitalidad para poder hacerlo, porque tengo la fuerza. ¿Por qué tengo la fuerza? Porque he liberado las emociones densas que me mantenían bloqueada en ese miedo de no poder acercarme, por ejemplo, a esa autoridad. Lo mismo con el padre, lo mismo con los hijos y lo mismo con el cuerpo físico. En el momento que yo libero la emoción, tengo Este la tercer fuerza. paso lo podemos resumir en responsabilizarse, elegir y accionar. Exacto. Es accionar en el sentido de la vida. O sea, para accionar, obviamente, yo tengo que tener un punto de responsabilidad, o sea, de madurez emocional con respecto a que lo que la vida a mí me está pidiendo siempre es mejor de lo que yo puedo creer para mí. Porque a veces nosotros nos quedamos en diferentes lugares o estados emocionales porque creemos que es lo mejor. Y según nosotros, no, es que por eso no lo hago y por eso esto y justificamos. Entonces, si la vida a mí, a través de lo que expliqué al principio, el sentido de la vida, me está mostrando sufrimiento, dolor continuo, emociones densas, malestares, es porque la vida me está diciendo, desde ahí te has corrido, necesitas volver al sentir. Y la vida Bien, siempre tiene la forma y la fuerza para que nosotros podamos hacer ese movimiento. O sea, nos buenísimo, Luz. permite esto. De verdad te felicito. Y a ti te digo, si tú estás en un proceso de sanación y te has quedado estancado en alguno de los pasos que explicó Lucio, compra, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue sanando, disponible para ti en Amazon, donde narro 96
experiencias de mi vida aleccionadoras para mí, que alguna de ellas te puede servir a ti. Lucio, para finalizar, quiero preguntarte, ¿cómo te relacionas tú con Jesús de Nazaret? Mira qué interesante pregunta, ¿sabes? Porque para mí Jesús es actualmente, ¿no? Porque yo he tenido diferentes formas de, digamos, se podría decir, de ver a Jesús. De cuando fui más chico y demás, en un momento de mi vida lo vi como se conoce en las iglesias católicas, como la mayor, como Dios mismo, ¿no? Como el Hijo de Dios, pero actualmente lo veo más como un maestro, o sea, como un ser humano como vos y como yo, que tuvo la capacidad, que tuvo la comprensión, la sabiduría para poder allanar el camino que nosotros después nos ha tocado transitar. Entonces, se puede decir que actualmente yo lo veo como un ejemplo de áreas en las cuales nosotros dejó un mensaje para que nosotros pudiéramos allanar el camino, o sea, pudiéramos caminarlo de una forma más fácil, se podría decir, o más comprensible. Siguiendo sus pasos podemos conectar con la bondad. Mira, Lucio, esa era la última pregunta, pero ahora quiero pedirte que por favor me regales una sugerencia para mis compatriotas venezolanos que están odiando mucho en virtud de todo lo que ha acontecido en Venezuela en los últimos 27 años y lo que está aconteciendo ahora desde el 3 de enero. Hay mucha gente llena de odio, cultivando odio, y mucha gente llena de resentimiento, alimentando el resentimiento, y hay mucha gente que dice no quiero justicia, quiero venganza. Desde tu experiencia y tu saber, por favor, una sugerencia para estos compatriotas. Comprendo. Primero, es que el odio no los va a llevar a ningún lugar. O sea, el odio o la ira realmente lo único que hace en el ser humano es estancarlo. Entonces, todo proceso que el ser humano quiera hacer a través de esa energía, de ese estado de conciencia, lo único que va a generar es que el ser humano ese se trabe en su realidad. Ustedes imagínense, ninguna persona cuando siente, por ejemplo, odio, se siente bien. Entonces, es obvio que ese dolor en sí no es algo que a nosotros nos pueda llevar a evolucionar. Entonces, si hay algún ser humano que siente odio o un resentimiento con respecto a diferentes situaciones que está viviendo en su país, ese ser humano está llamado, como expliqué antes, a sanar su vida. O sea, porque si ese ser humano no sana su vida, yo, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de vivir en otros países, ese rencor, ese odio y demás, va a ser algo que va a trabar tu vida donde sea que te muevas. Donde vos vayas, va a trabar tu realidad. Entonces, ese ser humano está llamado a sanar su vida. Entonces, si hay una persona que nos está viendo, ya sea puede ser Venezuela o de acá de Argentina, donde yo estoy, de España, conozco gente. Actualmente hay muchos países que tienen enojo con lo que pasa en su país. Toda persona que tiene odio con respecto a lo que sucede en su país es una persona que está llamada a sanar ese odio, porque tiene que comprender que está bloqueada y que ese odio va a bloquear su realidad, va a quitar la posibilidad de que pueda amar a su familia, porque una persona, fíjense en esto, una persona que no puede integrar la realidad de su país desde un punto de vista neutral, es una persona que no va a poder abrazar a su familia con amor, porque ese mismo odio en sí hacia el país no es más ni menos que lo que yo expliqué cuando hablé de mi adolescencia. Es una expresión externa que a mí, de alguna otra forma, está mostrando mi vida interior. Entonces, tenemos que sanar ese estado de odio y comprender que el ser humano, todos los movimientos que hace, los hace desde este punto de no comprender realmente su origen. Entonces, cuando el ser humano vuelve al sentido de la vida, comprender en su esencia y demás, que justamente hablando antes, esto que me comentabas, la figura de Jesús, Jesús nos vino a mostrar el amor, nos vino a mostrar que habían formas de resolver los conflictos desde otro estado de conciencia. Esa fue la enseñanza de Yoga Jesús, actualmente lo veo así, como
un maestro que vino a dejarnos a nosotros la enseñanza de esto se puede resolver desde otro estado de conciencia que no tiene que ver con la guerra. Entonces, ese es el llamado a todo ser humano que actualmente tiene un odio de más. El llamado es, hay otra forma de resolver esa situación en la que te encuentras y primero empieza a que vos sanes tu vida. Porque si vos sanes tu vida, vas a poder darle un ejemplo a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tu entorno, y ese es el mayor aporte que puedes hacer como ser humano. Y la gente que tiene odio en sí misma, o enojo, enfado y demás, hacia un país y todas estas cosas, no se dan cuenta que esa es la forma más fuerte de seguir generando que ese país se hunda más en el problema en el cual se encuentra. En conclusión, cultivar el amor. Exacto. Es el mensaje más profundo de Jesús. Muchísimas gracias, Lucio. Gracias a vos por invitarme y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Sé que si estás mirando mi contenido es porque estás buscando una transformación profunda en tu vida. Para eso quiero invitarte tanto a las sesiones que se están dando de la sanación en 3 pasos, el proceso de acompañamiento de 3 meses donde profundizamos ahí en cada área de tu vida liberando toda la presión emocional, como también a la formación en la sanación en 3 pasos. Este acompañamiento en el cual vas a poder formarte en esta experiencia para aplicarla en tu vida, en tus familiares, como también para poder compartírsela a otras personas y hacer de ella un ingreso económico. Entonces, si estás interesado en algunas de estas áreas, quiero invitarte a que puedas conectarte acá. En el primer comentario vas a ver toda la información, así puedes transformar tu vida a partir de este momento.